La Asamblea Nacional aprobó reformar la composición del directorio del IES. Ya no serán 3, sino 5 miembros. Y para escoger a su presidente, el Ejecutivo deberá enviar una terna a la Asamblea. Actualmente lo designa directamente y todos serán sujetos de fiscalización, aunque la Constitución no los registra para ello. 95 votos tuvo esta reforma de iniciativa de un grupo ciudadano. Esta reforma politiza a un ente técnico, arrastrándolo al redil legislativo. Estará sujeto así a los chantajes de los partidos y continuará siendo caja chica de los gobiernos. Pero del peligro que corre por falta de recursos, de eso aún no se habla. Lenin. Fernando, Samantha, ¿dónde está lo peligroso de estas reformas? Lo vamos a revisar con una técnica en la materia, la abogada Patricia Borja. Patricia, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia. Entre las reformas que aprobó la Asamblea Nacional consta que los integrantes del Consejo Directivo del IES y del Directorio del BIES sean sujetos de control político por parte de la Asamblea Nacional. Sin embargo, la Constitución dice otra cosa. ¿Cómo es eso, abogada, que se reforma la Constitución mediante ley? ¿Cuál es su lectura sobre este punto? Sí, ciertamente es un particular que llama muchísimo la atención debido a que, tal como usted lo señaló, Lenin, el artículo 131 de la Constitución no incluye como sujetos de fiscalización y control político, es decir, de un enjuiciamiento político como tal, a los integrantes del Consejo Directivo del IES. E inclusive existe un antecedente. ¿A qué me refiero de forma concreta? Me refiero a que el año anterior la Corte Constitucional, mediante el dictamen número 1-23-RC/23, determinó que teniendo en cuenta que las competencias del Consejo Directivo del IES son exclusivamente de orden técnico-administrativo, no resulta adecuado que se permita que sus miembros sean evaluados y responsabilizados con base en criterios que no son objetivos, es decir, enjuiciados políticamente. Porque hay que considerar que, tal como lo dispone la Ley de Seguridad Social, todos los funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, incluyendo el Consejo Directivo, sus integrantes, están sujetos a dos entes de control. Por una parte, la Superintendencia de Bancos y, de otro lado, a la Contraloría General del Estado. Abogada. Y por este motivo, la Corte determinó que, al menos vía enmienda, no procede este cambio a la Constitución. Ni siquiera vía enmienda, peor aún a través de una reforma simple pues a la ley del IES. Ahora, más allá del desconocimiento de los legisladores, si nos ponemos generosos, o del irrespeto flagrante a las disposiciones constitucionales, si nos queremos poner realistas, ¿cuáles serían las consecuencias de esta nueva metida, de esta otra metida de mano al IES, al BIES? Y se lo pregunto pensando en que el control político legislativo en el Ecuador equivale a estar expuesto constantemente a una vacuna. El particular aquí es que, tal como está previsto por este proyecto de ley, tal como fue aprobado el pasado martes por parte de la Asamblea Nacional, lo que se ha previsto es que se garantizará el debido proceso en el proceso como tal de remoción, o en este procedimiento de remoción, y para ello se observará el procedimiento establecido en la sección 5ª del capítulo 8º de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero ¿qué dispone o qué es lo que está previsto por esta sección de este capítulo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Está previsto todo el procedimiento de remoción para los miembros tanto de la Junta de la Regulación y Política Monetaria, así como de la Junta de la Regulación y Política Financiera. Y lo que está establecido en uno de los artículos de este capítulo es que para la revisión y la calificación como tal de si se reúne o no reúne los requisitos una determinada solicitud, pues se debe observar lo previsto por dos artículos del Código Orgánico Monetario y Financiero que hacen referencia a algún tipo de comportamiento o una serie de inobservancias a los códigos de ética de estas juntas
juntas, así como también, por ejemplo, a que no hayan reunido los requisitos previstos por la normativa para ocupar los cargos previstos para estas dos juntas. Entonces, ¿cómo se aplicaría aquello para el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Abogada, Social? No existe una sindéresis. ¿Por qué la política está interesada en meterle las manos a una entidad que se supone debe ser manejada de manera técnica? ¿Qué hay detrás? Lamentablemente, como lo ha resaltado la Corte Constitucional en varias sentencias, y lamentablemente es una realidad en nuestro país, no existe un manejo técnico de la materia de la seguridad social y incluso esto ha sido motivo de varios llamados de atención de este órgano, de la Corte Constitucional, porque, por ejemplo, ha determinado que en varios casos la Asamblea Nacional, así como los diversos gobiernos de turno, han implementado a través de reformas legales una serie de mecanismos que han promovido más bien de forma ilusoria el desarrollo de los derechos y en general no ha habido un manejo técnico de la materia Abogada, de la seguridad social y esto es una muestra. Asentémonos sobre la realidad. El IES hoy lo maneja la función ejecutiva. Y ellos disponen si se paga la deuda, si no se paga, si le meten la mano como una alcancía cualquiera a los recursos de los afiliados y disponen libremente de ellos. Con estas reformas, la Asamblea Nacional lo que hace es consolidar un nuevo escenario de posible chantaje a la función ejecutiva, diciéndole: mira, tengo la posibilidad de destituirte, de desconfigurarte los consejos directivos, así es que o te alineas o me beneficias o acordamos algo, de lo contrario, con esto te presiono. ¿Puede suceder aquello? En este caso hay que considerar un detalle adicional y es que debido a que este proyecto de ley parte de una iniciativa popular normativa, según el artículo 103 de la Constitución, el señor presidente de la República no puede objetar totalmente este proyecto, pero sí puede enmendarlo. Entonces habría que ver ya en conocimiento el señor presidente de la República acerca del contenido de este proyecto de ley, si tuviera alguna observación o varias observaciones que realmente sí debería proponerlas a través de una objeción parcial en este caso, porque hay varios aspectos que no se ajustan a lo previsto por la Constitución e inclusive hay hierros en la redacción. Y claro, realmente en este caso, tal como se está planteando, que no solamente que haya este proceso de remoción como una suerte de fiscalización y control político de los integrantes del Consejo Directivo, sino que además se está se ha establecido que el representante de la función ejecutiva sea designado por parte de la Asamblea Nacional a través de una resolución de una terna que sea remitida por parte del presidente de la República, y para esto tendría el plazo de 15 días la Asamblea Nacional para emitir un pronunciamiento. Entonces, realmente es una desnaturalización, inclusive todo este planteamiento de lo previsto por el convenio 102 de la Organización Internacional de Trabajo, que hace referencia a la norma mínima en materia de seguridad social y que ha planteado o ha incorporado esta estructura tripartita para el gobierno de las instituciones de seguridad social. Abogada, a propósito de la conformación de esta configuración tripartita, otra de las reformas que aprobó la Asamblea dispone el incremento de los integrantes del Consejo Directivo del IES de 3 a 5 y en el BIES de 4 a 5. Esto en la práctica va a servir para algo. Con esto se garantiza que los afiliados activos y pasivos tengan el control del IES, como era pues la intención del proyecto de iniciativa ciudadana. Realmente es una discusión en términos de calidad frente a cantidad. Y en este caso, aun cuando se ha planteado este particular de que se incremente de 3 a 5 miembros en el caso de la conformación del Consejo Directivo del IES y en el caso del directorio del BIES de 4 a 5 miembros, no es una garantía de que vaya a existir una mejor calidad en la toma de decisiones y una mejor administración o gobernabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Por qué motivo? Porque tal como lo señaló la Organización Internacional de Trabajo en varios informes desde el año 2020, pues es importante también realizar un análisis respecto de los requisitos que deben reunir aquellas personas que van a
integrar el consejo directivo del IES, lo propio en el caso del directorio del BIES. Y actualmente estos requisitos no son rigurosos, no se necesita realmente tener un conocimiento, una experiencia verificada en cuanto a la materia de la seguridad social y materias afines. No son rigurosos los requisitos y de otro lado, otro factor que también fue analizado por parte de la Organización Internacional de Trabajo se refiere a las atribuciones del Consejo Directivo del IES, porque la OIT señalaba que no es usual y no es adecuado para la gobernabilidad de estas instituciones de seguridad social que en el máximo órgano de gobierno confluyan funciones de política, rectoría, pero además de administración, que es lo que pasa con el Consejo Directivo del IES. Abogada, la OIT señalaba que se debería revisar para que no tenga funciones de administración. dentro de lo aprobado también se dispone que en 4 meses haya una determinación pues del monto de la deuda del gobierno con el IES y que se establezca un cronograma de pagos. En este país nunca se ha pagado una deuda a través de disposición, resolución legislativa. ¿Estamos entonces ante el inicio de una nueva historia de incumplimientos? En este caso, ciertamente que se ha establecido un plazo de 4 meses, luego habría un proceso como tal de mediación obligatoria ante la Procuraduría General del Estado y en caso de que no funcione este proceso por aquellos valores que a lo mejor no llegasen a ser determinados, pues lo que ha previsto esta disposición es que el IES estaría facultado a iniciar las acciones legales judiciales específicamente respectivas. Pero ¿cuáles son estas acciones judiciales? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Quién será el juez competente? Por citar algunos ejemplos. Y la realidad es que hay que analizar y no parecería que no fue objeto de revisión por parte de la Comisión, por parte de la Asamblea Nacional, varios factores que se relacionan con la calidad de información que en este caso debe proveer el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la determinación de estos valores, al igual que la postura y la reacción de parte del Ministerio de Economía y Finanzas sobre los valores, porque el problema que se ha suscitado a lo largo de todos estos años es o está relacionado con la calidad de la información, que sí tiene varias falencias, como lo ha señalado la Contraloría General del Estado, pero además de eso, también los requerimientos de parte del Ministerio de Economía y Finanzas y en general esa falta de voluntad de las autoridades por llegar a una determinación del monto de la deuda y a establecer un cronograma de pagos. Y lo que le podría mencionar es que no necesariamente se va a cumplir la disposición. Por el hecho de que hay una disposición, no necesariamente van a surgir los recursos, evidentemente. Sí, no tendría sentido, ¿no? Imaginémonos eso en vigencia el día de hoy. Eduardo Peña, presidente del directorio del IES, denunciando a Daniel Noboa, quien lo puso en el cargo, o el ministro de Economía por no cancelar los recursos. No tiene sentido. ¿Por qué no se tocó en esta ocasión? ¿Por qué no se aprovechó esta oportunidad para abordar los temas estructurales? ¿Algo importante cambió con esta reforma, abogada? Brevemente, por favor. Realmente no existe un cambio de fondo sobre los problemas estructurales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que sí, ciertamente uno de estos problemas se relaciona con la gobernabilidad porque hay un antecedente, hay una ley que planteó una modificación a la conformación del Consejo Directivo y que está vigente desde el 1 de noviembre del 2022, pero tiene muchas falencias porque la Asamblea Nacional no redactó adecuadamente esta ley y hasta el momento el Consejo Nacional Electoral no ha podido concluir con este proceso y ahora esta ley tiene también hierros, como lo mencionaba previamente, en cuanto a su redacción, y uno de ellos, si me permite, Lenin, está previsto por el artículo 7, que plantea una reforma al artículo 28.1 de la Ley de Seguridad Social y se refiere a la elección, y lo que está previsto es que en el marco de los principios de participación, de igualdad y de inclusión, los representantes de los asegurados dependientes, de los asegurados no dependientes, de los jubilados y de los empleadores del sector privado serán elegidos por los afiliados. Esto significaría que solo los afiliados designarían a los 4 integrantes del Consejo Directivo por elección directa. 4 de los 5. Entonces no hay una adecuada redacción de este proyecto de ley y puede conllevar sin duda a más problemas que ya tenemos en este momento. Abogada Patricia Borja, experta en seguridad social, gracias por
acompañarnos el día de hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias a usted, Lenny.